Vamos a empezar el informe del Ministerio de Salud de este día lunes 20 de julio. Al día de hoy alcanzamos 45.261 casos totales, con 16.540 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 874 personas, lo que hace una letalidad en la Ciudad de Buenos Aires de 1.93%. Allí pueden ver la curva de los casos cotidianos, como venimos comunicando. Es una curva que se ve que la cantidad de casos cotidianos lleva varias semanas más o menos estable. La semana anterior, como podrán ver, los últimos 3 días, antes de la línea punteada, han estado un poquito arriba de la media, luego de 4 días del fin de semana largo que han tenido muy pocos casos, así que más o menos se sigue manteniendo lo que venimos comunicando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hemos realizado 182.045 hisopados totales en la ciudad, de los cuales 67% de todos ellos se han hecho en la ciudad a residentes de la ciudad, el resto se ha hecho en la ciudad a residentes fuera de la ciudad, sobre todo el conurbano. Sobre los casos hechos los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de positivización es de 39% y solamente con los hisopados hechos a los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de hisopados cada 100.000 habitantes hasta el día de hoy es de 3.967. Este es el gráfico que siempre mostramos, la cantidad de casos confirmados por década, y le hemos agregado, como vengo comentando, el porcentaje de personas de esa edad que ya han sido confirmados con PCR. Como verán, esta es una enfermedad que en los niños hemos confirmado cerca del 1% de ellos. Sin embargo, en los adultos de 20 a 60 años estamos en la franja del 2%. Luego nuevamente bajamos a 1% en mayores de 60 y vuelve a subir a casi 2% en los mayores de 80 años. Como siempre decimos, la enorme mayoría, 83% de la gente que se ha enfermado tiene menos de 60 años y el 83% de los que han fallecido tienen más de 60 años, con una edad promedio de fallecimiento de 75.6 años. Aquí les presentamos cómo avanza el programa Detectar. Fíjense que toda el área pintada de la ciudad, que son las zonas donde más está y ha circulado el virus desde el principio de la pandemia, básicamente sobre todo por la urbanización compacta y la compresión de la ciudad y la cantidad de interacción humana que hay en estas zonas. Hemos alcanzado ya 26 barrios porteños, donde tenemos el Detectar permanentemente trabajando, como siempre decimos, con más de 2.400 personas en territorio saliendo todos los días a hacer el puerta a puerta. Eso significa el 54% de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, pero el 76% de la superficie donde están los casos y han estado los casos de la ciudad. Así que prácticamente el 80% donde están los contagios de la ciudad, estamos activamente trabajando con el Detectar ya al día de hoy. Con esta estrategia de Detectar hemos hisopado el 25% de todos los hisopados de la ciudad y hemos podido identificar el 29% de todos los confirmados de la ciudad. Le paso a Batistela. Gracias, Fernán. Buen día. Bueno, acá mostramos la curva de evolución según la fecha de hisopado en los barrios vulnerables. Vemos una curva distinta al total de la ciudad. Este es el agrupado de todos los barrios vulnerables. Ahí lo que vemos es que el inicio fue previo al resto de la ciudad, con ya una curva evolucionada al corte que vemos de mediados de julio. En total hemos tenido 11.943 casos totales, con un total de 7.593 altas, con lamentablemente 118 fallecidos, que arroja una tasa de letalidad del 1%. En cuanto a los barrios vulnerables, ya hemos testeado 25.301 personas con 10.231 datos de casos positivos, lo que arroja un 40.4 de tasa de positividad en los 7 barrios que estamos, y continuamos: Barrio 31, 1114, 2124, 1520, Carrillo y Rodrigo Bueno.
En el resto de la ciudad ya hemos testeado 5.663 personas con 2.658 hisopados positivos, lo que arroja un 47%, y tenemos la presencia en 19 barrios junto con los 7 vulnerables que, lo que decíamos, arrojan la mayor cantidad de casos de toda la ciudad. Seguimos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, tenemos en la ciudad de Buenos Aires 256 geriátricos que han presentado al menos un caso positivo, sumando una totalidad de 2.107 casos confirmados. Lamentablemente, dentro de esta población han fallecido 217 personas por esta causa. Al día de la fecha llevamos realizados 24.148 test serológicos, test rápidos, de los cuales 721 mostraron cero conversión, quiere decir que fueron positivos. Como les venimos contando, a estas personas se les realiza una PCR, a ellas y a sus compañeros de trabajo, y esto nos ha dado un resultado de 433 personas con PCR positiva al día de la fecha. En el mismo análisis para el sistema de salud, hemos completado 106.413 test serológicos con 2.419 positivos, de lo que devino 653 confirmaciones de PCR positivas. Y cuando uno toma todos los test, incluyendo geriátricos, salud, fuerzas de seguridad, hoy empezamos con todas las personas de desarrollo humano también que están en el territorio. Hemos alcanzado 136.000 test con 3.325 positivos, lo que devino en 1.141 PCRs positivas, y hace una tasa de test serológico cada 100.000 habitantes de la Cava de 4.533, prácticamente duplicando la tasa que ya tenemos por las PCRs. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Preguntarle por las declaraciones durante el fin de semana del empresario Claudio Velocopit, quien dijo en líneas generales que el sistema de salud está al borde del colapso, así lo dijo en las declaraciones de anoche. Saber en ese sentido y que nos cuente y nos recuerde cuál es la situación de las terapias intensivas y de todo lo que es el tratamiento de COVID en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, preguntarle si usted está al tanto de personas que no son atendidas o que no reciben ni siquiera atención en consulta y después tampoco hisopados correspondientes en provincia, que se tienen que trasladar a la ciudad de Buenos Aires para hacerlo. Por supuesto, el sistema de salud de la ciudad está abierto a atender a personas de otros lugares, pero queríamos saber si usted está al tanto de algún movimiento de personas que no es atendida en provincia y que recibe atención en ciudad. Bueno, en cuanto al sistema de salud en la ciudad, del público y el privado, nosotros tenemos en el subsector público, como siempre informamos, 400 camas, de las cuales 280 están ocupadas. Esa es nuestra tasa de ocupación del subsector público para COVID en estos días. El subsector privado está cerca del 70% de promedio en la tasa de ocupación, y por supuesto que en los últimos 10 días ha tenido un aumento de la ocupación. Hemos estado trabajando y coordinando con ellos para ayudarles con los protocolos y los procedimientos que tienen para trabajar dentro. Y desde ya, que un poco lo que entiendo yo que está describiendo Velocopit, es que necesitamos que la gente nos acompañe y tome conciencia del cuidado. Porque digamos, hay cierto espíritu de que esta enfermedad ya terminó, y que si ya terminó se va a abrir todo, y si se va a abrir todo vamos a hacer un encuentro con amigos, que es el Día del Amigo. Y me parece que él lo que está tratando de remarcar y fortalecer es el concepto de que esto aún no terminó, que requerimos ser responsables y cada uno intensificar nuestra capacidad ciudadana para cuidarnos, más allá de que consideremos que no es necesario o que es poco importante, porque todo el sistema de salud está haciendo un enorme esfuerzo para atender esta pandemia, y necesitamos que todos los ciudadanos acompañen a todos los trabajadores de la salud en este esfuerzo, cada uno de ese lugar. Así que entiendo que ese es el sentido de lo que él está diciendo. Y después, nosotros históricamente atendemos ciudadanos del conurbano bonaerense. El sistema público tiene más o menos, ha tenido históricamente un 50% de consultas del conurbano, el sistema público de la ciudad. 30% de las camas ocupadas históricamente son del conurbano,
Y al día de hoy seguimos atendiendo personas del conurbano. Nosotros hacemos alrededor de 500 a 600 hisopos en el subsector público, 500 a 600 PCR por día a ciudadanos del conurbano. De manera que es algo habitual para nosotros, es parte de la convicción y de la estrategia del sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es un sistema abierto que intenta ser universal y sobre todo continente para todos los que lo necesiten. Hola, ¿cómo les va? Marcela Ojeda de Radio Continental. Ministro, quisiera preguntarle, teniendo en cuenta las recomendaciones que dieron ayer por parte del Ministerio de Salud de la Nación acerca de la actualización del alta médica para pacientes que con COVID positivo estuvieron en internación domiciliaria, si eso va a cambiarse también en la Ciudad de Buenos Aires, si nos pudiera explicar, y teniendo en cuenta que hoy es la celebración o el festejo del Día del Amigo, ¿qué recomendaciones se hacen para quienes tienen previsto hoy intentar salir de sus casas para festejar en otros lados que no sean sus propios domicilios? Del tema del alta, nosotros revisamos todos los jueves, tenemos reunión con el comité de expertos y revisamos permanentemente nuestros protocolos. Y hemos estado modificando nuestro criterio de alta también. Y lo primero que hemos definido ya hace varias semanas es que para los pacientes leves, sobre todo los leves, los moderados y los severos es un poco diferente, pero para los pacientes leves lo que nosotros decimos es que ya no necesitan una PCR de control para el alta, porque está sobradamente demostrado al día de hoy que un paciente leve, después del día 10 de haber empezado su enfermedad, ya no es contagiante, más allá de que pudiera tener restos virales en las mucosas y por lo tanto dar una PCR positiva, ya no es contagiante. No se ha podido demostrar en ninguna situación que una persona luego del 10º día contagie, por lo cual hemos modificado también nuestros protocolos facilitando todo el proceso de alta y sobre todo reasignando los recursos de las PCRs para los diagnósticos que son tan importantes, ¿no es cierto? Y después del Día del Amigo es... nada que yo diga va a modificar el comportamiento de las personas y los ciudadanos. Lo que va a modificar va a ser la capacidad de los ciudadanos que tengamos de reflexionar, de pensar cada uno hacia adentro y sobre todo, yo diría, del lado individual, que cada uno deberíamos preguntarnos cada día qué somos capaces de aportar para que esta pandemia pase más rápido. ¿Qué estamos dispuestos a hacer cada día de nuestra vida para que esta pandemia pase más rápido? Y cada uno de nosotros tiene algo para aportar. Nosotros, como responsables, trabajar, planificar, implementar los testeos, organizar el sistema, hablarle a la ciudadanía y mostrarle los datos, proponer las políticas públicas. Y cada uno de nosotros, como ciudadanos, tomar los cuidados pertinentes. Porque cada vez que incumplimos el cuidado, ponemos en riesgo no solamente nuestra salud, sino sobre todo la salud de todos los que nos rodean. De manera que yo diría, es muy importante que seamos capaces de reflexionar sobre la necesidad que tenemos de hacer un esfuerzo en este momento para poder terminar de bajar los casos en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso también alcanza a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, sobre la posibilidad que tenemos de dialogar y reflexionar en conjunto sobre esa situación. No es solamente uno no hacerlo, sino también dialogar con los que lo pretenden hacer. Porque cada persona, cada familia que se cruza con otras familias en un lugar cerrado es una potencial posibilidad de distribuir el virus por el resto de la ciudad. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque esos son los motivos que hacen que no podamos ir más rápido con el desandado y que podamos volver más rápidamente a tener nuestros propios permisos y libertades. Sí, buenos días, ministro Quirós. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está más vinculada a esta nueva apertura, a partir de este lunes, comercios no esenciales y la actividad deportiva denominada running. Con estas nuevas flexibilizaciones en estos números estables de contagio, porque la ciudad mantiene estos 1.100, 1.200 casos diarios, pero la provincia va incrementando ese número, ¿hay alguna intención de los gobiernos, en este caso de la ciudad, provincia, el área del AMBA, de generar algún nivel de inmunización dentro de la sociedad, tal cual usted lo describía en el barrio 31, donde más de la mitad transcurrió ya la enfermedad, pero sin síntomas? O sea, este es el objetivo de que la población transite la enfermedad sin síntomas, ya tenga la inmunización. Y la otra pregunta tiene que ver con esa herramienta que usted decía que está siempre disponible, que es la marcha atrás. Si esto no sale como ustedes esperan, dar marcha atrás y
retroceder en fases. Algunos especialistas dicen que a esta altura, después de 3 meses y algo de aislamiento, no hay margen para dar marcha atrás. ¿Cómo lo ve usted en caso de ser necesario? Bueno, nosotros, voy a la última, que es la más corta, y luego voy a hacer una explicación sobre tu pregunta inicial. Nosotros creemos que si los datos indican que las cosas van para mal, naturalmente le vamos a mostrar los datos a la ciudadanía y le vamos a proponer lo que creamos más conveniente. Y luego estará entre nosotros y la ciudadanía en entendernos sobre qué debemos hacer. Pero al tema primario que preguntaste, que me parece muy relevante porque ha habido cierta confusión en el debate público al respecto. Nuestra mirada sobre esta enfermedad es que la estrategia de buscar la inmunidad de rebaño, es decir, que haya mucha gente que se haya enfermado para que la enfermedad corte su transmisibilidad, desde nuestra mirada es una estrategia equivocada. Y no solamente nuestra mirada, sino que ha sido la experiencia en el mundo. Los países que inicialmente intentaron hacer ello, la evolución natural de la enfermedad es tan fuerte, es tan intensa, que es imposible sostener el permiso de la infección comunitaria libremente. Y si no, basta ver los países que lo han intentado hacer y cómo han tenido que recuperar esas decisiones y ir hacia modelos más restrictivos. Así que la estrategia de búsqueda de la inmunidad de rebaño me parece una estrategia equivocada. Y se ha demostrado públicamente que en esta enfermedad en particular es así. Ahora, diferente es el siguiente concepto. Y lo voy a tratar de explicar bien para ser bien claro con la ciudadanía. Es lo que uno puede observar, que la mayoría de las ciudades del mundo que han tenido una curva clara, que son básicamente las grandes ciudades del mundo, sobre todo las europeas, las chinas y algunas del sudeste asiático, que han tenido una curva que ha ascendido y luego ha descendido, esas curvas han tenido un descenso y una finalización de la curva cuando se dieron algunos eventos o algunas situaciones que se han combinado. Por un lado, por supuesto, varias semanas de transitar, que significó además un aprendizaje de la gente de cómo cuidarse y una concientización de la gente del cuidado, con lo cual la gente, cuando la curva está con mucha intensidad de casos, aprende a cuidarse y se cuida más. Lo segundo son las políticas públicas de los gobiernos, que cuando los casos están muy altos, como hemos hecho recientemente, necesitan restringir y, por lo tanto, disminuir la circulación pública y aumentar el distanciamiento. Y lo tercero, y lo voy a explicar bien, hay una coincidencia bastante clara en todas las ciudades que entre 10 y 20, cuando 10 a 20% de toda la ciudadanía de la ciudad alcanza anticuerpos, cuando están en esa franja, entre 10 y 20% alcanzan anticuerpos, suele ser el periodo donde la curva ya baja. Esto no intento explicar una causa por la inmunidad. Estoy solamente describiendo lo que pasó en todas las ciudades del mundo. Ustedes pueden tomar Nueva York, Madrid, París, Milán, y van a encontrar que todos tienen cifras similares. Entre 10 y 20%, cuando terminó la curva, entre 10 y 20% de los ciudadanos demostraron tener seropositivización o anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, mi comentario de la vez pasada fue, en la ciudad de Buenos Aires, y voy a explicar esto también, y por qué eso no ocurrió, por ejemplo, en el barrio 31, que llegó al 54%. Porque el 10 y 20% de toda la ciudad es una proporción, o un promedio, perdón, entre barrios donde el distanciamiento es tan difícil y la enfermedad corre mucho más intensamente, como el 31, y alcanzó cerca del 50%, seguramente porcentaje que también alcanzaron otros barrios populares, y otros barrios que el distanciamiento es mucho más fácil, o la gente vive con mucho menos gente dentro de los propios domicilios, y por lo tanto el porcentaje seguramente es debajo del 10%. Puesto todo eso en una ciudad de ese porcentaje. En otras ciudades del mundo, como Nueva York, que se ha estudiado muy bien este fenómeno, ocurrió algo muy parecido. Los barrios con más necesidades han tenido mucho más intensidad de casos y los barrios más acomodados han tenido menos cantidad de casos y sobre todo más tardíamente. Entonces, dado que algunos barrios han alcanzado mucha cantidad de proporción de enfermos, como es el barrio 31 y seguramente todos nuestros barrios populares, ya Gabriel recién mostró la curva de cómo está descendiendo. Y dado que otros están todavía ascendiendo, como son los barrios más acomodados de la ciudad, y que nosotros sabemos, las experiencias internacionales muestran que más o menos entre cada PCR positiva hay 10 más que no se han hecho la PCR porque han sido asintomáticos, porque han tenido pequeños síntomas, porque no ha consultado o de distintos motivos. Entonces, lo que nosotros sabemos en la ciudad,
que cuando fuimos a medir ese fenómeno, porque ya Ginebra publicó 1:11, la experiencia de Nueva York es 1:10, nosotros cuando lo fuimos a medir en el barrio 31 nos dio 1:9, barrio en el cual fuimos muy intensivos con la PCR, por eso probablemente nos da un poquito más bajo. Pero sabemos con la experiencia internacional y la nuestra también, que por cada PCR que detectamos hay 10 personas más que han pasado por la enfermedad sin notarlo o notando un pequeño síntoma. Entonces, cuando uno multiplica por 10 la cantidad de confirmados de la ciudad, sabemos que estamos en una proporción de cero prevalencia o de gente con anticuerpos que está alrededor de, porque es una estimación. Recién ahora estamos empezando el estudio para medirlo eficazmente en toda la ciudad y lo tendremos en 10 días. Pero al día de hoy podemos hacer una estimación que cerca del 12-14% de la ciudadanía porteña probablemente tenga anticuerpos por la enfermedad. Entonces nosotros decimos, entre la mayoría de las ciudades entre 10 y 20% empezaron o completaron su curva de casos. Nosotros estamos en el 14%. Eso no quiere decir que ya lo hayamos completado, ni mucho menos, ustedes ven los casos. Pero sí es un indicador de que tenemos una curva madura, que está horizontalizada, que estamos dentro de la franja que han tenido las diferentes ciudades y que tenemos un R muy cercano a 1. ¿Eso quiere decir que lo peor ya pasó o que ya hemos terminado con esto? No, todavía nos queda un proceso duro de trabajo porque tenemos muchos casos por día, como bien dijiste vos. Pero decididamente la curva de la ciudad está madura y no es tanto el esfuerzo que nos queda por delante, por eso insistimos tanto a la gente, si somos capaces de sostener el comportamiento y todo es un esfuerzo y sobre todo hoy no cruzarnos y mantenemos esta estabilidad, seguramente en unas pocas semanas podremos tener una mirada bien diferente a la que tenemos ahora. Buenos días, ministro. Buenos días. Quedo yo. Marcelo de Leo, Radio La Red. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación anticipó este fin de semana que durante esta semana va a convocar al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al ministro de Salud, Ginés González García, para comenzar, dijo, lo más temprano que se pueda, el entrenamiento de los equipos de fútbol. La mayoría están en el área metropolitana, en Capital y en el conurbano. ¿Qué recomendación tiene usted y qué tiempos observa usted para la posibilidad de que grupos como los planteles de fútbol puedan volver a entrenar? Bueno, eso es algo que está discutiendo el ministro de Salud de la Nación. Yo me he comunicado con él al respecto y estamos esperando que ellos tengan su propuesta. Ahora, naturalmente, todos sabemos que el entrenamiento individual con protocolos y separados es un entrenamiento relativamente seguro. El punto es si ese entrenamiento es solamente actividad física individual o se trata de práctica deportiva también, y ahí empiezan los problemas. Si el entrenamiento significa solamente correr y hacer ejercicio al aire libre, es lo mismo que nosotros permitimos hacer en la ciudad a todos los ciudadanos. El punto allí es que el entrenamiento incluye o asume que también hay práctica de fútbol y ya el contacto físico tiene una complejidad un poquito mayor. Pero entiendo que eso lo está viendo el Ministerio de Salud de la Nación y nosotros cuando ellos tomen su posición y su mirada seguramente lo vamos a compartir.